que tienen hambre. No, me asustan. ¿Saben qué? Si se les aparecen así de golpe como son ellos. Bien, bueno, ahí arrancó la grabación, así que dejamos hacer comentarios extras. No sé si tienen preguntas, comentarios de la clase anterior, si no lo que podemos hacer es, hacemos el recorrido, el desarrollo de la ciencia y la verdad, los puntos centrales, y después hacemos los comentarios o preguntas que tengan. ¿Sí? Leo, ¿vos admitís cualquier cosa? Sí, despreocupate. Dale. Bueno, entonces vamos a comenzar con la ciencia y la verdad, que fue escrita en el 65 y publicada en el 66. Es la lección, digamos, o clase inaugural del seminario 13, el objeto del psicoanálisis, y fue el texto inaugural de los cuadernos para analistas publicados por el Círculo de Epistemología de la Escuela Normal Superior, que es lo que se reproduce en los escritos. Empecemos por el título, ¿sí? La ciencia y la verdad. Podríamos decir que también se podría llamar la ciencia y el psicoanálisis, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque va a dividir o va a proponer una lectura de la ciencia y el psicoanálisis, como venimos trabajando ya en el seminario 11 también, pero con Descartes sabemos que la ciencia se desentiende de la verdad, ¿sí? Y es lo que, en definitiva, dice Lacan en algún lado de este texto, el psicoanálisis pone altamente en ejercicio esa verdad que la ciencia deja en mano de Dios, con Descartes, u olvida. En función de la relación de ciencia y verdad, Lacan va a dar algunas, llamémosle, indicaciones del lugar de la verdad, así como la relación del sujeto con la verdad, que son cuestiones esenciales en la distinción entre ciencia y psicoanálisis. En este texto vuelve a explorar, digo vuelve porque justamente no es en el único, las relaciones entre ciencia y psicoanálisis, y también sobre el final va a hacer referencia a la magia y la religión. Yo hice una especie de punteo de cuestiones centrales que me parece que conciernen a lo que es nuestro programa. Una de las primeras cuestiones que vamos a encontrar es la tesis fundamental o fundacional, más que fundamental, del psicoanálisis, que propone que el sujeto sobre el que operamos en psicoanálisis no puede ser sino el sujeto de la ciencia. Eso, dice, parece una paradoja, dice Lacan, pero sin embargo, ese mismo sujeto es el mismo sujeto, y porque es el mismo sujeto que la ciencia propone, ¿sí? Más allá que la operatoria sea diferente, es justamente la condición de posibilidad de la creación del psicoanálisis. Por eso es una tesis que podríamos decir fundacional del psicoanálisis. Lacan dice que bueno, que digamos, a los que hablan del cientificismo de Freud, dice que este cientificismo no es contingente, sino justamente esencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que en tanto la creación o aparición de la ciencia moderna es la condición inaugural del psicoanálisis. Es decir,
dio sus condiciones de posibilidad. Las condiciones de posibilidad son a partir de esta tesis que el sujeto sobre el que operamos el psicoanálisis no puede ser sino el sujeto de la ciencia. Una segunda tesis que plantea acá fuertemente y que tiene que ver con esta primera afirmación es: de nuestra posición de sujeto somos siempre responsables. Bueno, esta afirmación la vamos a trabajar más específicamente en la segunda parte del programa, pero como la menciona acá, vamos a retornar acá. No quería dejar de mencionarla y de entender que si habla de posición del sujeto, y nosotros venimos trabajando que este sujeto no es ninguna individualidad empírica, no es el yo, no, ahora lo vamos también a volver a mencionar, no es la biología, por lo tanto, la responsabilidad, la posición del sujeto responsable no es la responsabilidad civil, social, ¿sí?, cultural, sino justamente es una responsabilidad que tiene que ver con el sujeto mismo, ¿sí?, en su posición. Pero insisto, lo vamos a trabajar más en el segundo cuatrimestre, esto está desplegado. Una tercera cuestión, o tesis, o punto a destacar, que por lo mismo, por estas dos afirmaciones, lo que sostiene Lacan es la spaltung del sujeto, o sea, su división, ¿sí?, la división del sujeto, y la división del sujeto va a ser entre saber y verdad, ¿sí? Otro punto que trata acá y que me parece que es importante, y ustedes también lo han visto en la cosa freudiana, es que a partir de formular esta división entre saber y verdad y plantear no una verdad absoluta, tampoco religiosa o filosófica, dice, como prosopopeya, dice él, yo la verdad hablo, ¿sí? Esto significa que no hay metalenguaje, no hay un lenguaje que pueda decir lo verdadero de lo verdadero. Después lo vamos a retomar a esto, yo la verdad hablo, pero justamente quizás confunde esta cuestión del yo, no es yo digo la verdad, eso no es lo mismo, porque ahí sí estaría hablando el yo, no la verdad, ¿sí? Cuando dice yo la verdad hablo, no habla el yo, habla la verdad. Mientras que si digo yo digo la verdad, el que habla es el yo, ¿sí? O sea que no hay que entenderlo con relación al yo, sino que la verdad misma habla. Por eso hace la referencia a la prosopopeya. Bueno, dice Lacan acá que este texto lo va a guiar Coiré, ¿no? Él se guía con las críticas que hace Coiré respecto de la concepción positivista de la ciencia moderna. Entonces, su posición es que la ciencia propone, trae un sujeto al mundo, pero como ciencia se afirma cuando lo forcluye, ¿sí? Es decir, ¿qué podemos decir como forcluir? Es un término francés que viene de el lenguaje jurídico, pero podríamos decir que significa rechazo o significa expulsión, ¿sí?
lo que está diciendo entonces que es el mismo sujeto, pero dice operamos, arriba dice, cuando estaba la tesis, operamos, la operatoria, la posición de ese mismo sujeto va a ser diferente. Es decir, la ciencia propone un sujeto, trae un sujeto al mundo, pero para afirmarse como ciencia, lo rechaza. ¿Sí? Es decir, no es que nunca estuvo, sino que hubo un primer momento donde ese sujeto emerge en la misma ciencia, pero la ciencia, para constituirse como tal, lo rechaza. Esto, obviamente, es la lectura de las meditaciones cartesianas, donde hay un yo pienso, podríamos decir, fundamental, como sostén, como soporte, ¿sí?, de todas las cogitaciones, de todas las representaciones y de, bueno, el mismo Descartes funda, se sostiene el racionalismo moderno a partir de esta proposición. Bueno, este sujeto, como vimos en el seminario 11, en el capítulo del sujeto de la certeza, es justamente es el sujeto de la certeza, ¿sí?, que surge a partir de la duda, ¿sí?, que veíamos, la duda. Bueno, Freud parte de la duda a propósito de un sueño, ¿sí?, y llega a una certeza. La certeza de que en la duda, ¿sí?, hay un pensar inconsciente. Y Lacan dice, ese es el sujeto del inconsciente. Bueno, obviamente que Freud no hace la lectura que hace Lacan con Descartes. La lectura de Freud con Descartes es una lectura que hace Lacan en su retorno. Pero, sin embargo, también uno podría decir, bueno, ¿por qué dice estas cosas también Descartes respecto de Freud? Lacan respecto de Freud con Descartes. Bueno, entre otras cosas, dice Lacan, Freud rompe con Jung, ¿sí? Rompe, por eso digo, entre otras cosas, que diverge con él, pero también Jung en algún momento plantea un sujeto dotado de profundidades, cargado de saber. Es un sujeto entonces, si es de las profundidades y cargado de saber, no es el sujeto de la ciencia, no es el sujeto de la certeza, ¿sí? De ahí que con Freud, con Descartes, Lacan despeja, ¿sí?, esta noción de sujeto, ¿sí?, que ya, bueno, no se puede confundir con o extraviar con esas definiciones, no se confunde con el yo, no se confunde con el individuo y además su pensar le es ajeno, ¿sí? Anteriormente en la introducción les decía que entonces el sujeto es el sujeto en su escisión, en su división, en su espaltum, ¿sí? Así más o menos comienza el escrito. Y este sujeto, en su división, se encuentra o se puede detectar, ¿sí?, en la praxis, en la clínica, ¿sí? Porque, bueno, si no es un sujeto del saber, no es un sujeto empírico, no es el individuo, tampoco, qué sé yo, de las profundidades, ¿sí?, en su división, la división misma, se capta, se puede leer en la praxis, en la clínica.
¿Y qué división sería? Bueno, dice Lacan, la división está dada entre saber y verdad. Podríamos decir, no hay verdad sin saber, pero tampoco hay saber sin verdad, para el psicoanálisis, aunque nunca están juntas, ¿sí? Nunca están juntas. No en este texto, pero Lacan da un ejemplo que es la banda de Moebius, ¿sí? Y la banda de Moebius sería como, digámoslo así, es una superficie. Es como una cinta, ¿sí? No sé si la vieron alguna vez, la figura topológica. No es para que vayamos a la topología, pero sí para que a lo mejor veamos de qué se trata. Es una cinta que está unida, pero en lugar de estar unida, ¿sí? En su redondel, qué sé yo, es con una torsión. Por lo tanto, si uno va por una cara, ¿sí? A veces está arriba, a veces está abajo, adentro, afuera, y la otra cara lo mismo. Podríamos decir que por una cara circula, ¿sí? La verdad y el otro el saber. No es uno sin el otro, pero sin embargo nunca van a poder juntarse. Esta división o separación que plantea en este texto Lacan con relación a saber y verdad, lo ubica también con relación al desencuentro del sujeto con su objeto, ¿sí? Que también sería otro modo, podríamos decir, de ubicar la relación o diferencias más que en relación, otro punto de comparación con la ciencia, ¿sí? Lacan dice que para todo esto, de lo que, de lo que se trata en análisis es de poder hablar. Hablar implica un obstáculo a la producción científica, al saber de científico. Por ahí dice, es un obstáculo para el hombre de ciencia, ¿sí? Aunque él dice no existe el hombre de ciencia, sino solo su sujeto, ¿sí? Pero justamente el hombre de ciencia se desentiende del hablar, ¿eh? Es un obstáculo a la acumulación de saber, ¿sí? En todo caso, retiene o se apoya o acumula saber a partir de la exploración, de la experimentación, de la observación, ¿sí? Con la ayuda o los instrumentos de la técnica, ¿sí? Por lo tanto, el científico, podríamos decir, habla, dice Lacan, por medio de sus técnicas, por medio de sus resultados. O mejor dicho, podríamos decir al revés, ¿no? Estos hablan por el científico, ¿sí? O bueno, si se quieren, podemos tomar también, qué sé yo, la radiografía, la ecografía, no sé, el análisis de sangre, hablan por la persona. Es decir, si pensamos lo que vimos en el seminario 3, bueno, no apuestan al hablar, todo lo contrario, lo que ocurre es como a los planetas se les cierra el pico, ¿sí? Por lo tanto, también ese es un punto central de posición respecto del hablar,
¿sí? Y bueno, antes, cuando les hacía una especie de recuento del texto, y dice, yo la verdad hablo, ¿sí? Bueno, se trata de el hablar, ¿sí? Y la ciencia no se ocupa del hablar, sino del saber. Podríamos decir también que en este saber la ciencia se ocupa, en todo caso, de cernir lo real, ¿sí? De simbolizar a lo real en su totalidad, ¿sí? Si bien el psicoanálisis, también podríamos decir, se trata de lo real y de cernir en algún punto lo real, no va a ser en su totalidad, ¿sí? A partir de sus técnicas, la ciencia en todo caso, podríamos decir, encuentra un saber en lo real para operar con él, ¿sí? Por lo tanto, en esto también hay una posición diferente respecto del psicoanálisis, donde bueno, digámoslo con una frase también muy conocida, lo real no cesa de no inscribirse. Quiere decir que hay algo de esto que siempre se sustrae a la posibilidad de la escritura o la simbolización absoluta. Esto de que la ciencia opera con este real o ubica un saber ahí, bueno, cuando arranca el texto, más o menos por ahí, dice Lacan, nos guía Coiré. Coiré hace referencia a Galileo, que nos hemos comentado en la primera unidad, donde justamente uno de los puntos fundamentales del nacimiento de la ciencia moderna es que el libro de la naturaleza estaba escrito en caracteres geométricos, ¿sí? En un lenguaje matematizado, formal, ¿sí? Y eso da cuenta de la posibilidad de este saber, de tratar de saberlo todo. Bueno, la idea de la ciencia, al menos la ciencia moderna, la ciencia clásica, es saberlo todo, no hay un límite. Para este saberlo todo, no hay un límite para este real. Pero insisto, Lacan dice que, bueno, es imposible que no haya un límite porque lo real no cesa de no inscribirse. ¿Sí? Podríamos decir así, a ese intento de simbolización absoluta, siempre va a haber un límite, ¿sí? Un límite a ese saber. Entonces, ustedes recordarán con el seminario 11 que veíamos que la causa está del lado de lo real, ¿sí? Y por estar del lado de lo real, había algo del orden de lo anticonceptual, es decir, inaprehensible, ¿sí? Por lo tanto, acá también entra en juego esta cuestión del sujeto, porque así como la ciencia, por un lado, trae este sujeto al mundo y lo forcluye, podríamos decir, bueno, y es el sujeto dividido entre saber y verdad, es imposible para Lacan, si está presentando a este sujeto en su división, bueno,
va a ser en su división y lo que muestra, en todo caso, lo que pone de manifiesto es el no éxito de la ciencia en suturarlo. ¿Sí? Por lo tanto, ahí tenemos varias cuestiones que podemos pensar también, ¿sí?, en esta relación ciencia y psicoanálisis. El límite a la simbolización y por lo mismo el límite a la formalización. ¿Sí? Por eso en el programa antes lo teníamos en obligatoria, ahora está en la ampliatoria, el psicoanálisis y los límites de su formalización. Bien. Otra de las cuestiones que toma acá Lacan y que nosotros también venimos trabajando es la relación o la articulación del sujeto al otro. Al otro como lugar de la palabra. Bueno, entonces Lacan hace la referencia a Freud, ¿sí?, donde esa frase que también la han trabajado ustedes en otros textos, allí donde el ello era, el yo debe advenir. Pero esta lectura, dicha en términos de yo, bueno, volvemos a poner el yo en el centro ¿no? Entonces allí donde el yo era, el yo debe advenir, volvemos a una lectura del yo. Por eso Lacan dice, allí donde el ello era, el sujeto debe advenir. ¿Sí? Allí donde el ello era, ¿sí?, indica una especie de algo que estaba, ¿sí?, que era, que estaba, que fue, en algún momento y lugar. ¿Sí? Eso que estaba, el ello que estaba, que era, tiene que llegar a ser. ¿Sí? Y llegar a ser implica un futuro. Llegar a ser no como un ser total o un ser con un sentido, o el ser, como también veíamos en el capítulo 2 del seminario 11, el ser de la ontología, no. Lo que tiene que llegar a ser ahí es ese sujeto dividido, que se reconoce en la praxis. Nadie, dice Pelinsky, dice nadie. ¿Quién debo llegar a ser? Nadie. Nadie en el sentido de justamente quitarle, despojarlo al sujeto de toda, digamos, identidad previamente definida, de todo deseo prefijado, y de ahí puede surgir, advenir, un sujeto con una nueva posición, justamente diferente a lo preestablecido. Por eso están estos dos tiempos, ¿no? Allí donde el ello era, el sujeto debe advenir. Y lo que debe advenir es justamente en esta nueva posición, diferente. ¿Sí? Entonces, el lugar del otro, ¿sí?, donde el sujeto, podríamos decir, se encuentra, ¿sí?, o donde el sujeto se articula, ¿sí?, es en ese lugar donde fue, ¿no? Word is word. Y es precisamente en el segundo enunciado de la frase, es precisamente lo que tiene que asumir, advenir. Anteriormente les marcaba que también en esto no podemos pensar un sujeto
sino es en relación al objeto. ¿Qué objeto? Bueno, como venimos marcando, el objeto de la pulsión. El objeto de la pulsión que Lacan denomina, llama objeto A. ¿Sí? Entonces, Lacan acá afirma que el sujeto está en exclusión interna con su objeto. Es decir, no va a haber objeto que lo colme. No va a haber objeto, bueno, que colme a la pulsión. Puede haber objeto que haga un plus de significación o haya momentos de satisfacción, pero no en su totalidad. ¿Sí? Esto, más allá que el objeto A no es nuestro tema en el programa, pero me parece que acompaña a ubicar que entonces este sujeto, que tiene que ver y está dividido entre saber y verdad, y dividido por el objeto, si no hay pérdida de objeto, podríamos decir, no se puede constituir el sujeto en su división. Y si este objeto nunca es el adecuado, no hay objeto adecuado a fines, ¿sí? Que tiene que ver justamente, dice este objeto A, dice Lacan en el escrito, debe insertarse en esa división. A lo que voy es, si nosotros pensamos en la lógica de la spaltum del sujeto y que el objeto no es ninguno, por lo tanto, no se puede colmar, lo que estamos diciendo es que de ninguna manera podríamos entonces suturar el sujeto. ¿Sí? Volvemos a la misma cuestión lógica del discurso que sostiene esta división como constitutiva y por lo tanto nunca podríamos apelar a un sujeto. Bueno, miren, qué sé yo, hay teorías o la psiquiatría y demás que hablan de la personalidad. La personalidad tiene, ¿no? Tiene sus características, engloba una personalidad, engloba algo del orden de cierta idea de totalidad, ¿sí? Con referencias. Bueno, este sujeto no tiene ninguna personalidad, ¿sí? Porque se capta en su división. ¿Sí? Entonces, habíamos marcado la cuestión de lo real, ¿sí? No es que en la ciencia no haya lo real, todo lo contrario, sino que también varía la posición de la ciencia y del psicoanálisis respecto de lo real. Perdón, entonces, profe, se me cortó justo. ¿Puede repetir? Perdón que la interrumpa. Respecto a lo real, que lo real, ¿sí? No es que la ciencia, a ver, tanto la ciencia como el psicoanálisis, ¿sí? Podríamos decir, hasta podríamos decir, operan con lo real. Ahora, el problema es de qué manera, ¿sí? ¿Qué lugar se le da? ¿Sí? Lo real en psicoanálisis, antes decíamos, bueno, lo real lleva a la ciencia a intentar saberlo todo, simbolizarlo todo, suturar el sujeto, ¿sí? Desentenderse de la verdad, porque está en manos de Dios, ¿sí? Se queda con el saber, ¿sí? Y el psicoanálisis respecto de lo real no conduce a un saber, ¿sí? En todo caso, podríamos decir
o que no acumula ese saber, sino que en todo caso hay una vehiculización del saber del inconsciente. ¿Sí? Por lo tanto, eso real siempre va a quedar del lado de lo imposible, imposible de saberlo todo, de simbolizarlo todo, y por lo mismo, lo que no cesa de no inscribirse. ¿Sí? Y esto también nos da de nuevo una posición distinta, podríamos decir así, del abordaje de los problemas. ¿Sí? La ciencia trata, por lo mismo, de lo universal, ¿sí? De lo general. Mientras que el psicoanálisis, al plantear un sujeto que se reconoce en su praxis, que se reconoce en su relación con el objeto, que el objeto además no es ningún objeto tampoco definido, ¿sí? Ni previamente, sino que es la falta de objeto, ¿sí? Por lo tanto, sí, puede haber algo del orden de la teoría que se podría generalizar, pero en la praxis lo que se ocupa el análisis es del caso por caso, de lo singular, ¿sí? Un lugar propio, ¿no? Donde, en todo caso, podríamos decir así, el inconsciente, ¿sí? Da cuenta de que hay un real sin saber. ¿Sí? Entonces, lo que nos viene guiando, ¿sí? Es la cuestión del saber, la verdad, bueno, y podríamos decir el sujeto y el objeto. ¿Sí? Lacan, en el seminario 11, esperen que tengo por acá, es cortita la frase, pero en el capítulo que se llama El sujeto y el otro, respecto de Descartes, dice, su error es decir que algo sabe sobre esta certeza y no hacer del yo pienso un simple punto de desvanecimiento. ¿Por qué les traigo esta frase? Porque bueno, como Lacan va a recorrer acá de nuevo esta lectura del Cogito, de nuevo porque trabajamos también en el 11, lo que está diciendo es que el error, si se quiere decir, bueno, él lo dice así, error de Descartes, es que no se queda con ese momento de emergencia del sujeto, de aquello que emerge, que sale a la luz un instante, eso que sale, no se queda con ese momento, sino que el error dice, es decir, que algo sabe sobre esa certeza. ¿Sí? Y bueno, el sujeto de la certeza no se puede saber, no, es decir, ahí está el error de Descartes, y no hacer de ese primer momento, de ese pensar, un simple punto de desvanecimiento. ¿Sí? Es decir, vuelve acá a marcar ese punto de convergencia, si se quiere, que es el sujeto de la certeza, por eso el sujeto es el mismo, pero la operatoria entre la ciencia y el psicoanálisis es lo que diverge. La operatoria diverge porque el psicoanálisis se ubica, opera con el uno por uno, ¿sí? Con la singularidad,
mientras que la ciencia universaliza. Si universaliza, nunca podría haberse quedado en ese sujeto de la certeza, en ese primer momento. Por eso lo forcluye. Y al forcluirlo se puede constituir como ciencia. ¿Sí? Y por lo mismo, Lacan entonces, el sujeto de la certeza, dice está barrado, por la misma falta de objeto. Y como veníamos diciendo, y el objeto falta porque no es ninguno. Ninguno es el adecuado a los fines pulsionales, a los fines de colmar el deseo. ¿Sí? El deseo es siempre deseo de otra cosa. Y así como Descartes dice que la verdad queda en manos de Dios, para el psicoanálisis la verdad está en el lugar de la causa. ¿Verdad? En todo caso, dice acá en La ciencia y la verdad, desconocida como la causa del sufrimiento. ¿Sí? La verdad del sufrimiento neurótico es tener la verdad como causa. ¿Sí? Entonces, bueno, no está en manos de Dios, pero tampoco es posible decirla toda. Por eso la verdad habla. Yo la verdad hablo. ¿Y cuál será entonces el lugar del analista? Bueno, el lugar del analista, podríamos decir, va a bascular, si se quiere, va a moverse entre el lugar del otro con mayúscula, como el lugar de la palabra, como este otro que marcábamos en la introducción del gran otro y recién en relación al sujeto, ¿sí? Pero también como lugar de causa, es decir, como A, como objeto A, como agente, ¿sí? A ver, por eso el deseo del analista es analizar, es decir, causar en el sentido de causar hablar, causar hablar, por eso no responde a la demanda, como lo vieron en psicoanálisis y medicina, porque responder a la demanda es hacer callar a los planetas, ¿sí? Es decir, es callar y no causa que alguien hable, ¿sí? Con respecto justamente a este primer momento de Descartes, que dice Lacan que es su error, es no haberse quedado en ese primer momento, dice, esperen que casi la sé de memoria, pero para no errarle, dice, la ciencia no tiene memoria, olvida las peripecias de las cuales ha nacido cuando está constituida. ¿Sí? Dicho de otra manera, una dimensión de la verdad que el psicoanálisis pone altamente en ejercicio. ¿Sí? Es decir, ¿qué olvida la ciencia para constituirse? Ese primer momento. ¿Sí? Ese primer momento de las peripecias que nació para darle lugar a esa emergencia del sujeto del inconsciente. ¿Sí? Pero no se queda en ese lugar, aunque Descartes no habla de inconsciente, tampoco de sujeto, es lo que dice Lacan, que pudo hacer Descartes en esa emergencia de ese pensar vaciado de todo contenido, y que le dio pie a Freud para poder ubicar ahí el sujeto de la certeza. ¿Sí? Bien, entonces dice, la ciencia se olvida de las peripecias de las que ha nacido cuando está constituida, por lo tanto, dice, se olvida de una verdad que el psicoanálisis pone altamente en ejercicio. Con lo cual esto nos está diciendo
que la verdad entonces queda otra vez de ese otro lado. ¿De qué lado? Del lado del sujeto y del lado de la causa. Y por lo mismo, del lado de lo real. También hace referencia con relación a Freud, cuando dice, Freud supo dejar bajo el nombre de inconsciente a la verdad hablar. Yo la verdad hablo. Ahí formula Lacan esa prosopopeya, tomando a Freud, cuando Freud dijo, ¿no?, que supo dejar bajo el nombre de inconsciente a la verdad hablar. Como les decía al inicio, entonces no es una verdad que pueda calificarse, yo la verdad hablo, que pueda calificarse como de verdadera ni de falsa, ¿sí? Porque por eso no hay metalenguaje, no se puede decir lo verdadero de lo verdadero, y dice Lacan que la verdad se funda, ¿sí?, solamente por el hecho de que habla, ¿sí? Ella habla, empuja para hablar, ¿sí?, pero, de nuevo, no puede decirse toda, no puede decir toda, en todo caso, por este lugar que está del lado que no es la simbolización absoluta. Y acá hace la referencia a Lacan en este escrito, dice que el núcleo duro de la verdad no se trata de los significantes, ¿no?, sino que se trata más bien de la verdad como causa del sujeto, y que no tiene que ver con ese saber significante, sino que en todo caso será en su relación. Recordemos el seminario 11, la causa del lado de lo real, lo que cojea, y la manifestación, ¿sí? A propósito de la causa y de la verdad, se va a referir a 4 causas, que son las 4 causas aristotélicas. Aristóteles las argumenta con relación a la carpintería y dice que, por ejemplo, si uno toma una mesa, bueno, a ver, las causas son material, formal, eficiente y final. Material, formal, eficiente y final. Entonces, si pensamos en una mesa y la causa material es la madera, ¿sí?, la causa formal es su diseño o estructura, la causa eficiente es justamente aquello que posibilita esto, por lo tanto son las herramientas, las técnicas, y la causa final será su uso o función, ¿sí? La ciencia, cuando Lacan dice la ciencia no quiere saber nada respecto de la verdad, no quiere saber nada respecto de la causa material. Es decir, aquello que surge o mediante lo cual algo llega a ser. Y en este caso, la causa material, dice Lacan, es el sujeto mismo, ¿sí? La materialidad de este sujeto es el significante, ¿sí?
por eso la ciencia se va a reconocer como o bajo el aspecto de causa formal, ¿sí? Es decir, en su formalidad, formalización, en su lenguaje matematizado, escrito en caracteres geométricos, en su causa es formal. Para la magia es la eficiente. ¿Por qué? Porque la magia, bueno, nosotros hacíamos este paralelo con Aristóteles, donde habla de, en la eficiencia hace referencia a las herramientas y las técnicas utilizadas, la magia, justamente el saber tiene que quedar velado, ¿sí? Y se caracteriza por su eficiencia, en tanto tiene que disimular su operatoria, tiene que disimular sus técnicas para que el acto mágico ocurra. Si nosotros vemos un mago que sabemos, descubrimos cuál es su truco, no es eficiente, ¿sí? Porque no hay magia. Por lo tanto, la causa eficiente tiene que ver con la magia. La causa final, dice Lacan, tiene que ver con la religión, ¿sí? Porque la verdad acá nos precede, está antes, precede al sujeto religioso. En todo caso, la verdad está en manos de Dios, deja a cargo de Dios de la causa total. Pero bueno, al dejar la causa final, porque, bueno, ahora llegamos a la final, ¿por qué final? Al dejar en manos de Dios, a cargo de la causa está Dios, lo que hace eso es cortar el propio acceso a la verdad, también el propio acceso al deseo, a la causación del deseo, ¿sí? Va por la vía más de la culpa, y bueno, si la causa está en manos de Dios y la posición es que, bueno, y además nos precede, bueno, acá no podríamos hablar de responsabilidad. No hay una posición de sujeto responsable, porque está en manos de Dios. Y tampoco, a ver, si no hay un sujeto responsable, lo que va a haber en todo caso es alguien que se ubica en el estatuto de la culpa, ¿sí? No de la responsabilidad. Y bueno, ¿y por qué sería la causa final? Y bueno, por el mismo juicio final. La verdad es remitida, no aparece sino al final. Es una verdad anterior, pero que también es posterior, porque recién aparece al final en el juicio final del mundo. Y vuelvo, para el psicoanálisis, la causa es material porque esa materialidad o ese material es propiamente la incidencia del significante, ¿sí?, en la causa. El significante actuando como separado de su significación. La causación del sujeto, podríamos decir, es producido por la articulación de la cadena significante. Es efecto de esa cadena significante. Cuando Lacan hace esa referencia al significante actuando separado de su significación, está haciendo referencia a lo que va a mencionar al final, que es el significante falo, ¿sí? Pero lo vamos a retomar, esa referencia muy cortita, son en parrafito al final, en el segundo cuatrimestre, porque hace referencia a Freud y en texto que vamos a trabajar en el segundo cuatrimestre,
y la referencia al significante falo, que tendríamos que haber trabajado, aunque sea una parte, ahora en este primer cuatrimestre, pero no llegamos y lo dejamos para después, que es el texto de la significación del falo. Por lo tanto, esa última partecita la vamos a dejar en paréntesis para la segunda parte. Pero bueno, entonces, también me olvidaba, hace otra referencia al problema de la comunicación y a la lógica del saber. No hay una lógica del saber para la transmisión en su totalidad, y el obstáculo al valor científico la relaciona a la verdad como causa en su aspecto material respecto al significante, ¿sí? Por lo tanto, eso está al final del texto, y después hace esa referencia que les digo a Freud, pero preferiría, bueno, dejarla para después. Bueno, nos queda un rato, así que están los profes. Quien quiera agregar, bienvenido sea. Quien quiera comentar, preguntar. Profe, una pregunta. Estábamos hablando que yo la verdad hablo, ahí no hablaba el yo, sino la verdad, y cómo era la frase cuando hablaba el yo, cómo era, no lo llegué a notar. Ah, bueno, no. Esa es una frase que no está en el texto, ¿sí? No, obvio, pero para tener... Le quería mostrar que no es lo mismo decir yo digo la verdad, ahí el que está hablando es el yo. El yo digo la verdad, está hablando el yo. Ahora, yo la verdad hablo, no hablo yo, habla la verdad, ¿sí? Por eso el obstáculo es hablar. ¿Se entiende? Y no lo había llegado a notar y me había quedado ahí en... Claro, claro. Y la verdad, bueno, también surge de la mentira, ¿sí? Ahí hace un juego Lacan con eso. Bueno, uno podría decir, si alguien que miente dice, yo miento, ahí sí está hablando el yo miento, está diciendo una verdad, ¿no? Entonces, bueno, ese es el juego que en algún lugar del texto Lacan tira por ahí, Pero, bueno, lo que yo les quería mostrar es que una cosa es decir, yo digo, bueno, otra cosa es, por eso dice la prosopopeya, en el sentido de que es algo en lo cual no podría hablar, pero justamente por eso, ¿sí?, hace esa referencia a lo que habla es la verdad, no yo, yo la verdad hablo. ¿Se entendió mejor, Ariadna? Muy silenciosos. Profe, perdón. Sí, hace la referencia, claro, sí, a Lévi-Strauss. La salteé porque nosotros lo trabajamos a Lévi-Strauss bastante, y entonces no quería ser redundante con Lévi-Strauss. Lo trabajamos bastante con Deleuze, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y lo de Gödel, bueno, es el teorema de la incompletud, ¿sí? Por eso, justamente hace esa referencia, porque, bueno, lo que plantea es la imposibilidad de esa totalización. Es por eso que hace esa referencia, esa mención a Gödel. Sí, Coti, muy bien. Ah, no entendí lo del error de Descartes. No, a ver, no es lo que dice Lacan, que el error de Descartes, a ver, no fue un error porque Descartes es filósofo y va en el sentido de fundar la ciencia moderna, ¿sí? Pero bueno, en términos de Lacan, dice, el error de Descartes es, digámoslo en otros términos, si quieren vuelvo a buscar la cita, pero dice, el error de Descartes
es haber traído el sujeto al mundo y después concluirlo, ¿sí? Es decir, la atadura al ser, la atadura al soy, ¿sí? Porque cuando emerge este sujeto, que podríamos decir, el sujeto del inconsciente, ¿sí? Aunque Descartes no hable de sujeto, y tampoco de inconsciente, ese pensar toma esa característica, pero dice, bueno, entonces sí, entonces soy, existo, chao, estamos en otro momento, ¿sí? Entonces dice, el error de Descartes es haber anudado un saber a ese sujeto de la certeza y no dejarlo en su desvanecencia, ¿sí? En su emergencia y caída. Profe, Sí, Daniela, sí, pero es un error, o sea, en cierto punto necesario, ¿no? claro, es una ironía, ¿no? Claro, Claro, ¿no? por eso justamente dice, al principio decía que Lacan decía que un poco el surgimiento de la ciencia moderna como que es condición de posibilidad para el surgimiento del psicoanálisis. Exacto, porque está ahí ese sujeto. ¿Sí? Y esta cuestión de la atadura al ser, por así Sí. decirlo, tiene que ver Sí. también con el esquema lambda, la parte del yo a yo, de A minúscula sería. No, yo no lo ubicaría ahí, no sé, no lo pensé, pero no lo ubicaría ahí porque lo que la atadura al ser es la atadura al yo, ¿sí? Porque Descartes dice, bueno, entonces, si pensar, algo debo ser. Lo digo en infinitivo para no perdernos, para sacar todo tipo de cualidad. Si pensar, entonces algo debo ser. Bueno, no voy a entrar en qué debo ser, en qué cosa soy, ¿no? No voy a entrar, no me voy a definir, pero mientras pienso, existo. Si dejo de pensar, dejo de existir. En ese punto es la atadura al ser, ¿sí? Mientras que para Lacan el pensamiento va para un lado, le es ajeno, le es ajeno. Va para un lado y la existencia va para el otro, ¿sí? Pero no sé si yo lo ubicaría ahí, en esa relación. Bien, ok. No sé, no, tendría que verlo. Sí, yo lo pensé más por el lado de que, bueno, justamente como que del yo al yo se da esta identificación imaginaria, entonces como que Sí. se da como esta unidad de que soy, de que estoy completo, digamos. Por ahí lo pensé más, pero igual entiendo cómo lo decís vos también. Sí, pero viste que en el lambda también están los otros vectores, el entrecruzamiento. Sí, del muro del lenguaje. ¿No? Claro. Sí. Igualmente ahí ese yo tampoco es completo. ¿Por qué? ¿Por qué el yo? No, claro, es completo, pero imaginariamente, digamos. Claro, pero porque fíjate que por un lado tenemos esta cuestión de la devolución de la imagen del otro como semejante, pero también tenemos ese otro vectorcito que va del otro con mayúscula al yo, ¿sí? Claro. Y ahí ya no tiene que ver exactamente con la imagen, ¿no? Entonces, bueno. Sí. Bien. Anímense. Leo, ¿te veo muy pensativo o...? Sí, pero está perfecto. No sé si está el Nico. Perdón. Sí, dale. Algo que quizá me confunde un poco por ahí el tema de las diferentes acepciones de una misma palabra, ¿no? Las diferentes profundidades que puede tener, pero sobre el final estabas hablando ahí un poco acerca del tema de la religión y cómo lo que emerge ahí es el sujeto de la culpa. Y dijiste, no es el sujeto de la responsabilidad. Yo Claro, volví un no. contexto y esto dice, de nuestra posición de sujeto justamente somos siempre responsables. Pero ese sujeto y esa responsabilidad de la que se habla es una responsabilidad epistemológica, digamos, de decir, bueno, ¿de qué sujeto habla el psicoanálisis? ¿O de qué sujeto habla la religión? ¿O Está habla bien, a lo mejor quedó, porque está bien, mira, que tenga alguna confusión con este texto, la verdad, brillante, porque yo tengo un montón de confusiones cada vez que lo leo, es bastante complejo. Así que, ¿no? Cada vez que lo leo encuentro cositas diferentes. Así que, pero digo,
Cuando al inicio, o más o menos por el inicio, Lacan dice, de nuestra posición de sujeto somos siempre responsables, está refiriéndose exactamente al psicoanálisis, por eso dice de nuestra, ¿no? No lo dice al final respecto de la religión, lo agregué yo, porque él afirma eso al inicio, pero justamente la religión nos muestra que no puede haber sujeto, ninguna posición de sujeto responsable, cuando todo recae sobre Dios. ¿No? Digo, si Dios es la causa y el fin, bueno, ¿qué responsabilidad voy a tener? Ninguna, excepto la culpa. La culpa de no seguir eso, que digámoslo así, para Descartes, la verdad está en manos de Dios. Quiere decir que la verdad lo pone en otro, alter, el otro con mayúscula. Pero al poner al otro con mayúscula, asignarle el lugar de Dios, o mejor dicho, a Dios asignarle el lugar del otro, ahí no hay un otro barrado, es un otro absoluto, ¿sí? Y el otro, el del lambda, así no esté en el esquema que nosotros trabajamos barrado, es un lugar que también está barrado porque lo ocupa otro sujeto, ¿sí? Entonces, en la religión, ese otro es Dios mismo. Bueno, si no voy por ese camino, no soy responsable, soy culpable, ¿sí? Ni siquiera la responsabilidad civil, porque por eso yo le decía, tenemos una responsabilidad que es social, civil, cultural, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Y bueno, qué sé yo, todos los días tenemos responsabilidades de ese orden, pero no es lo que está hablando Lacan cuando habla de la posición de sujeto, porque está hablando de la posición de sujeto. El sujeto es sujeto de spaltum, dividido, que se reconoce en su praxis, que tiene que ver con el deseo, con el objeto A. Por lo tanto, no estamos hablando de eso, ¿sí? Bueno, uno escucha, tengo un karma. Bueno, supongamos que no creen en Dios, tengo un karma. No, no tenés un karma. A ver, ubicate a ver qué te pasa a vos, que siempre te pasa lo mismo. No es un problema del otro, ¿sí? Ahí hay una posición a advenir, en todo caso, si querés tomar esa, ¿no? ¿Entienden? Pero bueno, eso lo vamos a ver más en detalle en la segundo cuatrimestre. Un poquitito más cerca, gracias. Bien. Nico, ¿andás por ahí? ¿O se me fue hoy? ¿Pueden subir la grabación? Sí, la vamos a subir. Sí, acá estoy, lo que pasa es que tengo el micrófono apagado porque mando mal internet. Bien. No, digo por si querés agregar algo, comentar o leo o lo que sea, y si no... Yo para mí está bastante claro, Vivi. Bien. Sí. No, por esto de la religión, cuando dice, en algún momento estaba buscando en el texto, que en todo caso la causa tiene fines escatológicos, ¿no? Porque se pone al final. Claro. Es decir, el final de toda religión es una verdad que se encuentra en Dios, entonces tiene que ver con algo que sale, digamos. Claro. No se pone del lado de la causa, digamos, como para tirar una puntita y aportar esto que dice Vivi, ¿no? Pero no me acordaba dónde estaba en el texto, acá lo encontré, está por el final también. Sí, está al final. Pero eso nada más. Pero después sí creo que está, no sé si hay alguna otra consulta, pero salió ordenado. También habían pedido de subir la clase anterior. Es así. Eso después, No, es mejor que la culpa sea del otro, sí, pero también todo sería del otro en ese caso. Pero en la religión la culpa es propia. Sí. Perdón, Leo, estaba contestando a Coti que había preguntado algo, comentado. Sí, no. Yo por el tema de subir los videos que están pidiendo. El otro también, el anterior también. Vamos a hacer lo siguiente. Sí, los vamos a subir. Lo vamos a subir ahí en el canal. Lo que vamos a hacer la semana que viene, la próxima clase, que es anterior a los parciales, vamos a hacer una clase general de repaso. Pero no lo voy a repasar yo sola.
Vamos a repasar entre todos, ¿sí? Los profes del práctico, en todo caso, pueden buscar las conexiones que hay con los textos, el psicoanálisis verdadero y el falso, la cosa freudiana, que se hablan de, ¿no?, de este tipo de cosas, y ustedes, con la lectura, los puntos que tengan más complejos, más dificultades, entonces hacemos un repaso no solo de la unidad 2 que es lo que más me aboqué en el teórico, sino un poco más de recorrido. ¿Sí? Bueno, nos vemos el miércoles. Chau, chau. Chao, profe, Chao, gracias. hasta luego, buenas noches. Gracias, profe. Nos vemos, profe. Bueno, corté.